si nos consideran medianamente pensantes, no sé cómo nos van a vender esta idea. Le voy a leer nota del diario de hoy, elsalvador.com. Y esto tendría que estar hoy como tema central en todos los medios de comunicación y en todo el mundo que dicen que le importa El Salvador, deberían de estar hablando de esto. Y un comunicado de parte de las autoridades competentes explicando, no sé si es un revés. El uso del Bitcoin pasaría a ser voluntario en El Salvador a cambio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es el FMI que usted tanto escucha. Su uso sería, entre paréntesis, voluntario, según publica el medio Financial Times, sobre las conversaciones entre el fondo y el gobierno. Uno de los cambios medulares que sufriría la ley Bitcoin como parte de las negociaciones con el FMI es que el criptoactivo ya no sería moneda de curso legal, tal como se aprobó en 2021, indica una publicación. El medio de origen británico informó en su edición digital de lunes: El Salvador espera llegar a un acuerdo con el FMI en las próximas 2 o 3 semanas sobre un programa de préstamo de $1.300 millones. Ya se lo voy a poner a los diputados a que vean esa cantidad. A cambio de modificar su uso de Bitcoin como moneda de curso legal y reducciones en los déficits gubernamentales, según 2 personas cercanas de la conversación, a las conversaciones. La publicación añade que una misión del FMI llegó a San Salvador para ultimar detalles del acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele. En la nota se afirma que según los términos del acuerdo que se está ultimando con el fondo, con sede en Washington, El Salvador eliminaría el requisito legal para que las empresas acepten Bitcoin como pago, haciéndolo voluntario. El 4 de diciembre, ante el precio récord que alcanzó el Bitcoin, Bukele expresó en redes sociales que el uso de la criptomoneda será voluntario. O sea, ya midió y vio que hubo reacción cero a eso. Ya vamos a hablar por qué. Sin embargo, con el Bitcoin, dado que su uso fue y será siempre voluntario, aunque ganamos la votación en la Asamblea Legislativa y el país ha obtenido grandes beneficios en sus reservas, mucha gente se perdió de esas ganancias debido al miedo que la oposición logró sembrar en la población. Y ahí va la plática. Bye. Quisiera entender esto. Hay varias cosas. Sí, no, esto es para hablar muchísimo. Y no somos vamos a hablar lo que entendemos. Ramiro, o sea, si el Bitcoin es tan bueno, tan bondadoso, nos ha dado millones de dólares en ganancias, hemos obtenido la leche y miel en este paraíso, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional se ensancha contra el Bitcoin? ¿Por qué condiciona un préstamo para el 2025 donde no necesitamos dinero? Porque ese presupuesto no va a necesitar deuda, préstamo, nada. Es el primer presupuesto autofinanciado de la historia. Exacto. Porque es una deuda histórica. Que están cumpliendo. Sí, okay. Bueno, ¿por qué? A mí solo se me ocurre una explicación posible. Que el FMI se hizo gorgojo. Que el FMI se hizo opositor. Esa es la única solución que se me ocurre. Porque curiosamente, el Fondo Monetario Internacional, uno de los grandes poderes del mundo, con poderosos intereses en cada región, en cada esquina del planeta Tierra, resulta que quiere lograr, que está forzando al gobierno a hacer lo que la siniestra oposición salvadoreña ha estado diciendo desde el año 2021. O sea, ¿qué pasó? El FMI se alineó con la oposición. Y aquí hay otra cosa buenísima sobre la oposición, el tuit del presidente. El miedo. No, que dice que la oposición es irrelevante, que la esquina, que no sé qué. ¿Y cómo es que una oposición tan débil y tan chiquitita y tan dividida
ha sido suficientemente poderosa y siniestra como para meterle miedo a la población para que se pierda de los grandes beneficios del Bitcoin. O sea, que se ponga de acuerdo consigo mismo, Francisco. Entonces, ¿qué? ¿Tiene una oposición chiquita? ¿Tiene una oposición terrible? Mucha gente se perdió de esas ganancias debido al miedo que la oposición logró sembrar en la población. Esas fueron las palabras. Ahí están las palabras. Por eso yo digo que se ponga de acuerdo consigo mismo. Es que está peleando contra una oposición pequeña, porque una oposición que tiene la capacidad... A ver, si el Bitcoin es una medida tan maravillosa que pueda generar tanta abundancia, tanta riqueza, ni porque la oposición fuera una cosa monstruosa y grande, no podría lograr meter tanto miedo si el miedo se hubiera quitado recibiendo las ganancias. Pero invirtieron millonadas de dólares en quererle meter uno al Bitcoin hasta en la sopa. Ahí están. Vaya, otra invitación. A mí me gusta hacer invitaciones para que vayamos conviviendo todos. Vaya, amigo y amiga, a su caseta de Bitcoin más cercana, a la de Chivo. Vamos a ver para qué sirven esas casetas de Chivo ahora. Las que han tenido mejor suerte, ahí están abandonadas con telaraña. O las están ocupando para otra cosa. Pero otras son escondrijos. O sea, no hay manera en la que el gobierno pueda decir que es culpa de alguien más que de sí mismo el fracaso del tema del Bitcoin. Hace poco andaban contentos porque dicen, ha subido el Bitcoin, vaya, sigan diciendo. Imagínense qué irresponsable hay que ser, qué poco conocimiento hay que tener sobre, y qué poca empatía además con la realidad de la gente para estar alegres porque las ganancias o pérdidas millonarias del Estado salvadoreño dependan de que un criptoactivo especulativo suba o baje. O sea que hay que estar, para saber si a la finanza salvadoreña les está yendo bien, hay que estar sentados enfrente de la gráfica viendo como que sube y hay que aplaudir, se baja y hay que entristecer. Es estar jugando al casino, es estar apostando con fondos públicos de un país que está en una situación económica terrible. Pero ¿por qué condiciona el FMI un préstamo a que ya no sea de uso obligatorio el Bitcoin? ¿Por qué? ¿Es bueno, es malo, es competencia o qué? Miren, ahí hay un montón de matices que se pueden ver ahí, ¿ve? Y eso también puede depender de las preferencias de cada quien. El Fondo Monetario, como he dicho hace un momento, es un poder grande en el mundo que condiciona políticas internas, no solo en materia económica y macroeconómica, y que no se reconoce el FMI por ser una instancia progresista, por ser una instancia así mayormente impulsora de derechos humanos, ¿no? Entonces, a ver, no hay intereses que están en juego. Y una entidad financiera como el FMI, su prioridad va a ser, obviamente, sus beneficios financieros, ¿no? De establecer un acuerdo de ese tipo con cualquier estado y sobre todo con un estado como el salvadoreño. Entonces hay un interés del Fondo Monetario en revertir la decisión sobre el Bitcoin. Y además es divertidísimo el asunto, porque ahora entonces ¿para qué va a servir la ley Bitcoin? Si va a quedar como uso voluntario, eso se podía hacer sin ninguna ley. Entonces, si yo, Ramiro Navas, quiero agarrar cualquier criptoactivo, yo no necesito que haya una ley para poder hacerlo. Yo lo que hago es que me meto, busco una billetera virtual, etcétera. Entonces, queda sin el reconocimiento del Bitcoin como moneda de curso legal, queda en la misma calidad que cualquier otro criptoactivo. Entonces, queda sin efecto el espíritu de la ley queda sin Primero efecto. se pedía que se eliminara la ley Bitcoin, pero luego hizo un giro y pasó el Fondo Monetario Internacional a recomendar que se reduzca el alcance de la normativa. Lo que hemos recomendado es una reducción del alcance de la ley Bitcoin, fortaleciendo el marco regulatorio y la supervisión, del ecosistema Bitcoin y limitando la exposición del sector público al Bitcoin. Claro. Vuelvo y repito, ¿es bueno o es malo entonces? A ver, insisto. El Bitcoin no es malo, o sea, no estamos hablando No, de eso. es que vaya, estas cosas son como quien dice un cuchillo. Un cuchillo. ¿El cuchillo es bueno o es malo? Usted puede agarrar el cuchillo y preparar los alimentos. Va a cortar las piezas de pollo, el cuchillo para los alimentos. O puede agarrar el cuchillo y picarle la
la costilla ahí al que tiene a la par. ¿De quién es la culpa? No es del cuchillo, es de la mano que lo ocupa. Entonces, el Bitcoin, como cualquier criptoactivo, depende del uso que se le dé. O sea, si una persona en su ámbito, en su esfera individual de libertades y derechos decide yo quiero meter mi dinero en criptoactivos, excelente, adelante. Pero no con los fondos públicos. Entonces, ahora, cuando uno quiere, al pretender desentrañar por qué una entidad como el FMI quisiera revertir que el Bitcoin fuera una moneda de curso legal, obviamente a las entidades financieras les conviene trabajar o su política es trabajar con una moneda respaldada, pues con las monedas, con las divisas nacionales. Podría haber otro enfoque, incluso que algo que se ha advertido, y es que los criptoactivos se prestan mucho para actividades ilícitas, para lavado de dinero, etcétera. Entonces, hay un conjunto de razones por las cuales se podría decir que es un beneficio para el país que se reduzca esta medida incoherente, no solo impopular, sino además incoherente de adoptar el Bitcoin como moneda de uso legal. Que sean esas las razones por las que el FMI está tomando esa decisión, yo no lo sé. Insisto, no es que el FMI tenga una amplia trayectoria de tomar medidas o de presionar a los gobiernos para tomar medidas que sean de beneficio para las grandes mayorías. La doctrina del Fondo Monetario ha sido siempre los recortes sociales y se ha demostrado que los recortes en política social no tienen un efecto directo en la mejora de las condiciones de las sociedades, todo lo contrario. Leo más. El gobierno salvadoreño, referente a lo que usted acaba de mencionar, el gobierno salvadoreño también se compromete a reducir el déficit presupuestario en 3.5 puntos porcentuales del PIB en 3 años. Eso no es, como dicen, comida de hocicones. Claro. Con una combinación de recortes de gasto y aumento de impuestos, aprobando una ley anticorrupción y aumentando las reservas de 11,000 millones a 15,000 millones. ¿Quién ha bajado las reservas tanto? Sí, no. El último quinquenio. Sí, no. Y a ver, vaya. O sea, veamos el paquete, que es lo que acostumbra hacer el Fondo Monetario a la hora de negociar sus préstamos. ¿Hacia qué va orientado? Y además, incluso está siendo moderado con respecto a los acuerdos que ha impulsado el FMI en otros países, porque aborda el tema del incremento de impuestos, que no es tan frecuente. Pero a la hora de ordenar una reducción del gasto público, habría que ver, solo ahí se va a poder ver cuál es la prioridad de un gobierno como el de Bukele. ¿Dónde va a haber recortes? ¿Ustedes creen que va a haber recortes en el tema publicitario, en la inversión que se está haciendo en promover la imagen del país más cool del mundo? Es mentira, ahí no va a estar el recorte. El recorte va a estar en asistencia social. El recorte va a estar en la inversión que hace el sector público para la atención inmediata de usuarios de las diferentes carteras. Ya estamos viendo un montón de despidos. Y hoy que viene Navidad, yo insisto en eso, ¿vea? ¿Cuántas familias van a ir con su último aguinaldo prácticamente, ¿vea? Porque han sido despedidas injustamente? Eso es, o sea, los grupos de poder nacionales y supranacionales no negocian sobre la base de los derechos de la gente, no negocian sobre las aspiraciones de una mejoría en su vida, no negocian sobre la base de la dignidad, lo hacen sobre sus intereses. Entonces,